Esta noche de sábado, mis queridos hermanos, tenemos un invitado especial. Es el pastor Jeremías Rivera, quien ha sido capellán del Colegio 5 de Mayo, también de Villaflores, tengo entendido, y actualmente, como dije, él es el pastor de distrito en la iglesia de Manguitos, mejor dicho, el distrito de Manguitos. Él es el pastor Jeremías Rivera y nos acompañará con el tema, la disertación del tema titulado Avanza más allá. Pastor, que este mensaje sea poderoso en el nombre de Dios para toda la iglesia de Terrazas también. Bienvenido, pastor, y adelante. Muchas gracias. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Había un lema muy conocido en el Imperio Español y ese lema reza así: non terra plus ultra. Eso es una frase latina o en latín que quiere decir no existe tierra más allá. Era el lema de algunos españoles de la clase alta que creían que habían conquistado todo el mundo que en ese momento existía para ellos en su mente. Non terra plus ultra. No hay nada más allá por conquistar. Ese lema les llevaba a ser conformistas en su vida, a vivir con lo que tenían, a no ver más allá precisamente. De repente, un joven, una persona se atrevió a desafiar ese lema, basándose en la fe y en la esperanza, y cambió el famoso lema non plus ultra por terra plus ultra. Hay tierra más allá. Este joven o esta persona visionaria cruzó las Indias Occidentales y después de cruzar el Océano Atlántico en 1942 encontró una tierra nueva. Avanza más allá. Es el título de este tema de esta noche. La vida cristiana es similar a lo que acabo de decir. Muchos se conforman diciendo, no hay nada mejor más allá. No hay nada mejor más allá. Hasta que alguien vino a decirnos, descendió del cielo y nos dice, hay algo mejor más allá, pero tienes que avanzar, avanza más allá. Hay algo mejor que el dolor, hay algo mejor que el sufrimiento, hay algo mejor que las lágrimas, hay algo más allá, hay algo mejor de aquel lado. Veamos la manera maravillosa como la Biblia expresa lo que está más allá de nuestro entendimiento. En el libro de Salmos, capítulo 137, versículos 1 al 4, encontramos estos versículos. Y la primera parte de este sermón es esperanza de algo mejor. Y lo vamos a sacar precisamente de estos versículos. Salmo 137, del 1 en adelante, dice, la versión Reina Valera 60, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. Hermanos, quiero remarcar, en medio de la cautividad que vivía el pueblo de Israel o los judíos, en medio de la situación difícil, lo único que los mantenía firmes
era la esperanza de algo mejor. La esperanza es algo que nos alienta a pensar que hay un mejor mañana. La esperanza nos guía a vivir vidas con propósitos hoy, pues sabemos que un mejor mañana nos espera. La esperanza nos anticipa lo mejor, aún en medio de lo peor de esta vida. La esperanza nos hace soñar en lo que seremos mañana. La esperanza nos hace creer que aunque todo esté nublado el día de hoy, mañana brillará el sol en todo su esplendor. Un dicho romano dice de esta manera: la esperanza es el pilar que sostiene al mundo. Esperanza de algo mejor. Primera parte. La esperanza es el pilar que sostiene al mundo. Es que sin esperanza la sociedad colapsa. Sin esperanza la vida no tiene mucho sentido. Sin esperanza la vida se vive en el silencio de la desesperación y la angustia. Pero los cristianos tenemos esperanza. Los cristianos, aún en medio de este mundo caótico, lleno de problemas, tenemos esperanza de un futuro mejor. Esta historia del pueblo de Israel en Babilonia nos dice lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia. ¿Saben qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión. En medio de la confusión de alma, de espíritu, en medio de la aflicción que vivía el pueblo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. En otras palabras, en medio de mi confusión, en medio de mi angustia, me sentaba en los ríos, en el Éufrates, en el Tigris. Ahí me sentaba junto a los ríos de Babilonia. Ahí me sentaba. En medio de la cautividad, estos judíos que escribieron este salmo se acordaban de Jerusalén. Fíjense bien, se acordaban de Jerusalén, de Sión. ¿Saben qué significa Jerusalén? La ciudad que fue fundada en paz. Jerusalén es la ciudad donde había paz, y ellos vivían en Babilonia cautivos, atados, y se acordaban de Sión, de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad donde había paz. Por eso, con lamento, dice: allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Cuántas veces has llorado en medio de la desesperación de este mundo? ¿Cuántas veces te ha ido mal en la vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desesperados por la situación caótica que vivimos? Pero había algo, y ese es el primer punto que voy a remarcar: esperanza de algo mejor. Y ellos se acordaban de Jerusalén, de la tierra de paz, donde había paz. En medio de la confusión, extrañaban a Sión, a Jerusalén. Ellos extrañaban la paz, aunque vivían en medio de la confusión. Confusión de espíritu y opresión de cuerpo y de mente. Allí, en la confusión de su alma, se sentaban junto a los ríos a cantar salmos y a recordar a ese Dios maravilloso en quien habían creído. Cuando yo redactaba este tema, me puse a pensar: ¿cuántas personas en este mundo, en medio de esta pandemia difícil, se sentaron a llorar sin esperanza, sin consolación, sin quien le tendiera una mano, porque perdieron el empleo, porque tienen problemas familiares, porque están inmersos en situaciones difíciles, porque están llenos de incertidumbre? Allí nos sentábamos a llorar junto a los ríos de Babilonia. Y es que Babilonia no te puede ofrecer nada más sino confusión. Babilonia no te ofrece nada mejor, solo perdición. Pero lo único que mantuvo a los judíos de pie, firmes, fue la esperanza de algo mejor.
Y ellos recordaban a Sión, la tierra de Dios, pues Sión para ellos representaba su pasado, de dónde habían salido, dónde habían crecido, y representaba su futuro, hacia dónde querían volver. Sión para nosotros representa nuestra identidad, representa que salimos de las manos de Dios y a las manos de Dios regresaremos. Un día estaremos con Él. Por eso los judíos decían: Sión, Sión, te extrañamos, queremos, nos acordamos de ti, queremos regresar. Representaba Sión su familia y su cultura. Ahí habían corrido con sus amigos, ahí les habían enseñado las primeras palabras de la Torá o de la Biblia. En Sión, ahí les habían dicho que había un solo Dios verdadero, un Dios que hacía milagros. Ahí estaba su familia y ahí estaba su cultura. Sión representaba un lugar de paz en medio de la confusión, un lugar de seguridad en medio del caos, un lugar de seguridad en medio del caos. Sión, en pocas palabras, representaba su única esperanza de algo mejor. En el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 22, encontramos una declaración que es bien importante para entender un poquito lo importante que era para los judíos hablar de Sión. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Para ellos Sión representaba la ciudad del Dios vivo, la ciudad fundada en paz, la Jerusalén. Jerusalén representaba ese lugar donde no había situación difícil que no se pudiera resolver, porque en esa ciudad estaba el Dios que todo lo podía resolver. En esa ciudad, aun cuando no tuvieran nada, el Dios de ellos, de los judíos, podía hacer todo, porque ese Dios tenía y tiene poder. Por eso extrañaban a Sión. Oh Sión, cuánto te extrañamos. La esperanza era lo único que los mantenía de pie. La esperanza de algo mejor. Por eso, con esperanza, con la seguridad, aún en medio de las lágrimas, lloraban porque querían regresar a los palacios de Jerusalén. Querían andar libremente en las calles de Jerusalén. Estaban en Babilonia y estaban cautivos, estaban oprimidos, quizá hasta enfermos, lejos de casa. Por eso querían regresar a Sión, a la ciudad de Dios. Era importante, a la ciudad del Dios vivo. Creemos, hermanos, que hay algo mejor más allá del dolor. Creemos que hay algo mejor. Esperamos algo mejor más allá del cautiverio de este mundo, más allá de este mundo caótico. Yo sí creo que hay algo más allá de la confusión. Hay algo más allá. Si tú también crees que hay algo mejor, entonces por favor escribe. Yo aquí tengo el teléfono y estoy viendo a todas las personas conectadas. Por favor escribe: hay algo mejor más allá. Hay algo mejor, no porque lo dice el pastor, sino porque la Biblia lo dice, que hay algo mejor, que en la Nueva Jerusalén hay algo mejor. Aunque estamos en medio de la confusión, en Jerusalén hay salvación. En Jerusalén hay bendición. En Jerusalén hay paz, hay seguridad. Hay algo más allá. Por eso el título de esta noche: avanza más allá. Avanza, número 1, avanza creyendo
o esperando algo mejor. Yo quisiera ver aquí en los comentarios, hay algo mejor más allá. Hay algo mejor, algo que nos espera. En este Salmo 137, yo veo el deseo de la humanidad entera, diciendo a gritos desesperados, muchos no encuentran salida, ya no saben qué hacer y entonces necesitan esperanza. Es el clamor de muchos que solo ven y vemos calamidades, enfermedades, guerras por todos lados. La buena noticia es que aquí estamos para decirle al mundo que hay esperanza de algo mejor. Hay esperanza de algo mejor, hermanos y hermanas. Hay algo mejor más allá. En medio de todo lo que miramos ahora, solo puedo decirles una cosa, basado en el texto bíblico: avanza más allá, esperando en algo mejor. Los judíos tuvieron que aprender. Hay algo mejor. No somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a Babilonia. Pertenecemos a Jerusalén. Pero en medio, queridos hermanos y hermanas, en medio de la confusión que vivían, en medio de la opresión que vivían en Babilonia, ellos se mantuvieron leales. Número 2, parte número 2 de este mensaje: lealtad en medio de la confusión. Lealtad en medio de la confusión. Lean conmigo, allí en su casita, el versículo 4 y versículo 5. Dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Sión, pierda mi diestra su destreza. ¿Cómo cantar cánticos? ¿Cómo entonar cánticos en tierra extraña? Ellos reconocían que no era su tierra, que en ese lugar eran solo peregrinos, habitantes pasajeros en esa tierra de dolor. Eran solamente o iban a vivir de manera esporádica, temporal, que la angustia terminaría. Ellos albergaban en su corazón la bendita esperanza de algo mejor. Pero quiero remarcar esto: Babilonia, repito, significa confusión. Pero me llama la atención que estos judíos que escribieron este salmo no se adaptaron a las costumbres de Babilonia, no fueron moldeados por la cultura de Babilonia, se mantuvieron leales y ellos reconocían que no era su hogar. Por eso decían: ¿cómo cantar salmos, alabanzas al Señor en tierra extraña? Esta no es mi tierra. Por eso es importante, por eso les dije al principio, en la primera parte, que Sión para ellos, para los judíos, era su pasado y era su futuro. Sión para ellos era su cultura y su familia, lo que habían aprendido. Por eso decían: ¿cómo vamos a entonar salmos a ti, Jehová, si estamos en tierra extraña? No podemos, Jehová, no queremos. Por eso los judíos decían: no queremos cantar salmos en esta tierra extraña, queremos regresar a Sión. Y es que ellos entendían que eran peregrinos y advenedizos. Si ustedes van conmigo a su Biblia y leen en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 13, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11 y versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los héroes de la fe. Dice:
sino mirando de lejos, solo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto nos da o nos remarca que en esta tierra solo somos extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro lugar. El mundo está cansado. Nosotros también, los cristianos, estamos cansados de tanto dolor, de tanto sufrimiento, y queremos regresar al lugar donde nunca debimos salir, o queremos ir al lugar donde nunca debimos salir, a las manos de nuestro Señor Jesucristo, a ese lugar donde está la paz, a la Nueva Jerusalén. Hermanos, los judíos lo sabían. Los judíos que escribieron este salmo sabían y querían regresar a la Nueva Jerusalén, o a su Jerusalén terrenal. Nosotros también queremos ir a la Nueva Jerusalén. Por eso, en medio de lo que este mundo nos ofrece, en medio de las tentaciones, seamos leales en medio de la confusión. Esta es la segunda parte, lealtad en medio de la confusión. Y ahí están los héroes que ustedes conocen, los héroes, los titanes de la fe. En el libro de Hebreos, ahí aparece en Hebreos 11, solamente algunos nombres que quiero remarcar. Hebreos capítulo 11, ahí aparece Abel, un héroe de la fe, que no se dejó corromper por las tentaciones de este mundo. Ahí está Abraham, aún en medio de todo se mantuvo firme. Ahí está Noé, burlado, ajetreado, maltratado. No se conformó a los placeres de este mundo, sino que se mantuvo firme. Lealtad en medio de la confusión, lealtad en medio de la tribulación. Es fácil decirlo. Para mí es fácil pararme, y para cualquiera es fácil pararse en un púlpito y decir y animarte: sé fiel, sé leal. ¿Saben cuál es el problema? Cuando vienen los momentos difíciles, cuando tu fe es probada, cuando no sabes a dónde ir, cuando ya recurriste a todos lados y te dicen no hay solución para tu enfermedad. Fieles, leales en medio de la tentación, en medio de la prueba. Cuando perdemos el trabajo, cuando no sabemos a dónde ir y cómo sostener a la familia, cuando no hay entradas económicas en casa. Lealtad en medio de la tentación, leales en medio de la prueba. Ellos se mantuvieron leales. Por eso decían: oh Sión, oh Jehová, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Esta no es mi tierra, no quiero estar aquí, quiero ir a la Nueva Jerusalén. Lealtad en medio de la confusión, apreciados hermanos. Fíjense bien, los héroes de la fe no alcanzaron a ver con sus propios ojos esta promesa de un nuevo hogar, pero se mantuvieron leales a esa esperanza que había un lugar diferente. Por eso, hoy, esta noche, te digo, vale la pena ser leal a Dios en medio de la prueba, en medio de la confusión de este mundo, en medio de la tribulación de este mundo, en medio de la tentación de este mundo. Vale la pena ser leal a Dios. Hay una promesa de un nuevo hogar. Somos simples habitantes extranjeros en este mundo, pero vale la pena, aún en medio de los detalles difíciles familiares, cuando lleguen a nuestra vida, vale la pena ser leal a Dios. Aún en medio de los detalles financieros, vale la pena ser fiel a Dios.
Aún en medio de los problemas laborales vale la pena ser leal a Dios. Aún en medio de las enfermedades incurables vale la pena ser leal a Dios. Vale la pena ser leal en medio de la tentación. Por eso ellos expresan en el versículo 5: si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si me olvido de ti, Sión, Jerusalén, que la fuerza de mi mano se quite, se vaya. Ellos eran cautivos, recuerden. Ellos tenían que trabajar, tenían que usar su cuerpo, sus manos. Y si no tenían la fuerza necesaria, seguramente iban a ser azotados, iban a ser maltratados, castigados. Iban a recibir latigazos, quizá iban a quedar sin comer, no lo sé, los castigos que se infligían en ese tiempo. Pero ellos decían: si me olvidare de ti, versículo 5, oh Jerusalén, oh Sión, si me olvidare de ti, que yo me quede sin fuerza. Dispuestos a ser azotados, pero leales en medio de la confusión. Lealtad. No puedo olvidarme de ti, Jerusalén, porque he sentido lo hermoso de vivir en la tierra del Señor. Yo quiero imaginarme que era el pensamiento de los judíos. No puedo olvidarme de ti, Jerusalén, porque sé que solo en ti encuentro paz. No puedo olvidarme de ti, Jerusalén, porque solo en ti hay esperanza. No me voy a olvidar de ti, Jerusalén, porque solo en ti, dentro de tus muros, hay seguridad. No me puedo olvidar de Jerusalén, no me puedo olvidar de Sión, no me puedo olvidar de su fundador, de Jehová de los ejércitos. Hermano y hermana, no te olvides de Jerusalén. Sé leal en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia. Sé leal. No te olvides de Jerusalén, porque solo dentro de las puertas de Jerusalén hay libertad. No te olvides de Jerusalén, porque solo en sus calles vas a encontrar libertad. No te olvides de Jerusalén, porque solo allí hay bendición. Mantente siempre en Jerusalén, porque solo ahí hay salvación. Sé leal en medio del dolor y en medio de la confusión. Sé leal en medio de la tentación. Sé leal y avanza más allá. Todo va a terminar. Número 3. Todo va a terminar. Todo terminará. Es la número 3. Salmo 137, versículos 7 y 8. Y con esto vamos cerrando y concluyendo esta noche nuestra reflexión. Avanza más allá. 137, 7 y 8. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, escuchen bien lo que decían los de Edom: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Un versículo duro, difícil para muchos de entender, pero solo los escritores están expresando lo que Edom había hecho. El comentario bíblico dice: en varias ocasiones los edomitas manifestaron un espíritu poco fraternal con los israelitas, aunque eran descendientes de Jacob, pero se aliaron con los babilonios en contra de Jerusalén. Por eso ellos escribieron: arrasadla, arrasadla. Ellos decían: no queremos saber nada de Jerusalén, y los edomitas se fueron en contra. Por eso los israelitas decían:
Acuérdate, Señor, cómo se burlaban de nosotros. Acuérdate cómo nos gritaban que fuéramos destruidos, que arrasaran con todo, con tu descendencia. Por eso, la última parte es: todo terminará. Qué feo se siente cuando se burlan de ti. Qué feo se siente cuando por tus creencias religiosas eres discriminado, cuando se burlan, cuando se mofan de ti. Duele cuando son personas, compañeros de tu trabajo, pero duele más cuando son tus familiares. Resulta que los edomitas eran muy cercanos a los israelitas y se burlaban abiertamente de su desgracia, se burlaban cuando les iba mal, se burlaban y hasta quizá pensaron: se lo merecen. ¿Te parece familiar esa historia? ¿Alguna vez has vivido una situación similar? ¿Que se han burlado de ti? ¿Que te han dicho te lo mereces? Es porque llegas a esa iglesia. Yo recuerdo como pastor tener experiencias de hermanos que dejaron todo por seguir a Dios en esta iglesia. Y entonces llegó el momento de la prueba y empezaron a tener problemas, perdieron el trabajo y cayeron en algunas enfermedades. Y recuerdo a esos hermanos aquí clarito en mi mente, que me decían: pastor, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no me escucha? Mira, pastor, dejé todo y me vine aquí a servirle a Dios en esta iglesia. ¿Y sabe qué es lo que me duele, pastor?, me decían. Que mi familia se burla y me dice: es porque te fuiste, es porque sirves a ese Dios, es porque te congregas con ese grupo de personas. Cuánto duele en el alma cuando se burlan de ti. Pero todo esto terminará, todo esto va a terminar. Esa es la última parte. Avanza más allá, aún en medio de la prueba, porque esto va a terminar. Jeremías capítulo 29, versículo 1. Me encanta cómo termina esta historia, porque ahí en medio de su confusión, los judíos, esclavos en Babilonia, aún ahí en medio de su confusión, el profeta Jeremías escribe lo siguiente. Jeremías capítulo 29, versículo 1, solamente para hacer alusión a lo que va a decir más adelante. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer cuál era la carta que Jeremías les leyó y les mandó. Vean lo maravilloso de esta carta. Ahora leamos del 10 al 14. Mucha atención, porque así dice quién. Yo sé que estás en casita y a mí me gusta que cuando estamos en la iglesia me respondan, pero ahí en casita contéstame, porque así dice quién. Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué, hermanos? Pensamientos de paz, porque Jerusalén es la ciudad fundada en paz. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo les oiré, y me buscaréis, ¿y qué cosa? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y aquí viene la promesa:
y os haré volver ¿de dónde? De vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde les hice llevar. Hermanos, estas son las palabras maravillosas. Así dice Jehová. ¿Quién habló? ¿Quién habla en el versículo 1? Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Así dice Jehová. No era la voz del profeta, era la voz de Jehová. Y Jehová dice: les voy a hacer volver cuando se cumplan los años. Ahí dice cuántos años, 70. No me voy a olvidar de ustedes. Les voy a visitar, voy a estar con ustedes cuando se cumplan los años. No me olvidé de ustedes. Todo va a terminar, esa es la promesa. No me olvidé, todo va a terminar. Les visitaré y les haré volver. Versículo 11. Qué maravilloso. Yo no sé por qué situación está pasando usted en este momento. No sé si es situación difícil en términos económicos, familiares, incertidumbre, no lo sé. Pero mi Biblia dice, y lee la tuya, hermano, léala y dígame si su Biblia dice lo mismo en el versículo 11. Porque yo sé muy bien, voy a leer ahora la versión internacional. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma. ¿Saben qué es afirmar? Decir es una cosa, afirmar es otra cosa. Yo sé los planes, estoy leyendo en mi versión, la versión internacional. Afirma el Señor, planes de bienestar. Ahí está, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo. En medio de lo que está usted pasando, hermano o hermana, la Biblia dice: todo va a terminar. Avanza más allá, avanza. Esperando, número 1, que hay algo mejor. Avanza más allá. Número 2, siendo leal a Dios en medio de la tribulación. Y número 3, avanza más allá, porque todo esto va a terminar. Porque el que escribió esto, el que inspiró esto, dice: yo sé los planes que tengo para ti, y son planes de paz, de bienestar, para que vivas bien y no de calamidad. Entonces, me invocaréis y vendréis a mí y te voy a escuchar. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y os haré volver de la cautividad. Todo esto va a terminar, apreciado hermano y hermana. Todo esto va a terminar. Avanza más allá, avanza en medio de la tribulación, avanza en medio de la tentación, avanza. Vale la pena avanzar. El libro de Apocalipsis capítulo 21, y con eso termino. Apocalipsis 21, del 1 al 4, es un versículo muy conocido. Creo que todos debemos saberlo de memoria. 21 del 1 al 4. Si lo tenemos en pantalla, dice así: después de esto, pero ven el título ahí en su pantalla, por favor. Ahí está el título. Dice: la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la ciudad que se va a fundar o que está fundada en paz. Dice: después de esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y lo mismo que el mar.
Vamos a parafrasear, no me quites no me la quites, ahí déjamela. Dice, si yo parafraseo, después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, lo que había en esta tierra, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, la muerte, todo eso había dejado de existir. Versículo 2, además vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la que se funda en paz, donde existe la paz, donde hay seguridad. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, no de ningún ser humano, no, sino de Dios, preparada como una novia hermosa vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía ¿de dónde? Del trono, no de ningún otro lado, del trono celestial, que decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Vale la pena, querido hermano. Avanza más allá, avanza porque hay algo mejor. Avanza en lealtad en medio de la confusión que Babilonia puede presentarte. Avanza con lealtad en medio de la tentación, porque esto avanza más allá, porque esto pronto terminará. Que Dios nos acompañe, que Dios nos dé fortaleza y que pronto, muy pronto, lleguemos y nos preparemos para estar con Jesús en la nueva Jerusalén. ¿Qué les parece si terminamos esta noche con una oración pidiéndole a nuestro Dios que nos dé la fortaleza de mantener firme el pensamiento que hay algo mejor, de mantenernos firmes en lealtad en medio de la confusión y de pensar que esto pronto terminará? Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Muchas gracias por su palabra, Señor. Queremos avanzar más allá, pero no por nuestras propias fuerzas, porque no podemos, Señor. Queremos avanzar más allá, llenos de tu Santo Espíritu. Queremos avanzar más allá, Señor, esperando algo mejor. Queremos avanzar más allá, siendo fieles y leales a ti en medio de la confusión de este mundo. Queremos avanzar más allá, Señor, sabiendo que pronto terminará todo esto. Queremos estar contigo, queremos prepararnos para estar contigo en las mansiones eternas. Fortalece nuestra vida, fortalece y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que esta noche apartaron el tiempo para escuchar tu santa palabra. Y que muy pronto, Señor, muy pronto podamos estar contigo para morar por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.